Un saludo con el mayor de los afectos a todos los compañeros integrantes del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. En especial al capítulo noreste y a nuestra presidenta, la maestra Norma Escamilla. Héctor Gutiérrez de la Garza, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional, aquí en el capítulo noreste. Tal como lo señalé en anteriores cápsulas, hemos hecho un trabajo de análisis de las reformas constitucionales promovidas en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado en su momento por el constituyente permanente. En ese sentido, una de las reformas que en este momento están mucho más en boga, en discusión, es precisamente la publicada el 20 de diciembre del 2019, al artículo 35 de nuestra Constitución. En especial, y quisiera recordarles cuáles fueron las motivaciones de esta reforma, fue fijar y definir los términos para presentar a la ciudadanía la posibilidad de la revocación de mandato. Esto fue lo que motivó esta reforma constitucional. Más sin embargo, en el propio transcurso del debate, principalmente en el Senado de la República, se modificó el artículo 35 en su fracción octava relacionado con la consulta popular, y es en la que en este momento pretendo hacer un espacio para analizarla. En primera instancia, los términos generales de la consulta popular son similares a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto del 2012, prácticamente al inicio del anterior gobierno. Ahí es donde nace el concepto como tal de la posibilidad de la consulta popular. Y aquí tenemos tres elementos clave en este ejercicio. Uno, ¿quién lo puede solicitar? Segundo, ¿quién convoca? Tercero, ¿quién organiza? Y cuarto, muy importante, ¿qué temas son los que pueden ser presentados a la ciudadanía como materia de consulta popular? La constitucionalidad de esa pregunta, de esa posibilidad de pregunta, el único facultado para ello es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta este momento, los antecedentes anteriores de solicitudes de consulta popular no han sido aprobados su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero son resoluciones previas a esta reforma constitucional que, como les señalo, es del 20 de diciembre del 2019. Primera pregunta: ¿quién puede solicitar esta consulta popular? Obviamente, el presidente de la República, como ha sido señalado en muchos y diversos foros, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, puede ser solicitada por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores con el 33%. Y por último, los ciudadanos de la República, que para ello se requiere que se reúna el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Estamos hablando prácticamente en este momento de 1.800.000, 1.900.000 ciudadanos, lo que implica ese 2%. Que por cierto, esta reforma del 20 de diciembre del 2019 le da la posibilidad de esa solicitud de consulta popular que también se integre no solo sobre temas nacionales, sino de trascendencia regional, y señala que es el 2% de la lista nominal que corresponda a la entidad federativa correspondiente. Más sin embargo, la evaluación de cada una de esas solicitudes obviamente seguirán el mismo trámite, la misma solicitud en la que tiene que incorporarse el trabajo correspondiente
en el propio Congreso de la Unión. Ahora bien, ¿quién convoca? El único que puede convocar es el Congreso de la Unión, pero existe una limitante. Para que el Congreso de la Unión pueda convocar, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera previa, evalúe la constitucionalidad de la pregunta para ver si es posible continuar con el procedimiento correspondiente. ¿Qué es lo que va a evaluar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y en el que además señalo que fue modificado el artículo 35, fracción octava, numeral tercero, precisamente en cuanto a la temática, adicionando que no podrán ser objeto de consulta popular no solo la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, que ya existía desde agosto del 2012, sino en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte ni las garantías para su protección. Es decir, una Constitución que señala con un espíritu garantista, después de nuestra reforma del 2011 en materia de derechos humanos, esta necesidad de protección indiscutible a los derechos humanos del ciudadano. Por otro lado, los principios del artículo 40 constitucional, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular. ¿Por qué? Porque se establece en la fracción novena, ahora que fue la edición, precisamente la revocación del mandato. Entonces resultaría un contrasentido una consulta popular cuando tenemos la revocación de mandato para estos efectos. La materia electoral, el sistema financiero, esta es adición, ingresos, gastos y presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, seguridad nacional, el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Y aquí se establece de manera muy clara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Por otro lado, ¿a quién le corresponde operarlo? Imagínense que fue solicitada, que por cierto, la Ley Federal de Consulta Popular te establece que será dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre. ¿A quién le toca operarlo? Fue solicitada, vamos a decir, por la tercera parte de alguna de las cámaras. En ese sentido, la solicitan ellos, tendrá que evaluar primero la constitucionalidad de la pregunta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una vez aprobada, entonces existirá la posibilidad de que intervenga el Instituto Nacional Electoral para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. El numeral 4 de la fracción octava del artículo 35 fue modificado en su totalidad. Y aquí se establece cuáles son los límites que tiene el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en materia de difusión de las propias consultas populares, y donde prohíbe además que no es posible que personas físicas o morales, a título propio o por cuenta de terceros, pueden contratar propaganda de radio y televisión con relación a las propias consultas populares. Por otro lado, establece en la propia Constitución que durante el proceso de consulta popular, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Es importante que le demos fuerza a la labor que tendrá que hacer el Instituto Nacional Electoral, institución a la que respeto y que con su nueva composición tiene una nueva forma de trabajar en ese sentido. Ahora bien, ha estado a discusión cuándo es la fecha de la celebración de la consulta popular.
establece de manera muy clara las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de agosto. Es decir, aquellas que se soliciten en septiembre del 2020 tendrán que celebrarse el primer domingo de agosto. Eso independiente que el 6 de junio del 2021 tendremos elecciones constitucionales en este país. Por lo mismo, es muy importante fijar los límites de promoción y difusión que tendrá el Instituto Nacional Electoral. Inclusive, deseo señalar que el artículo 35, fracción octava, numeral 5, al que hago mención, su redacción anterior era: la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Ahora se modifica para el primer domingo de agosto. Perdonando la expresión, no nos hagamos bolas. La consulta popular que se presente por cualquiera de estos solicitantes y que empiece el procedimiento correspondiente tendrá que celebrarse el primer domingo de agosto y no podrá ir de la mano del día de la jornada electoral. Dentro de las fallas de este decreto constitucional, deseo señalar que en los transitorios no se estableció una disposición que derogara aquellas que se oponían al presente decreto. En consecuencia, de ahí deviene esa duda, que no sé de dónde puede fundamentarse, de cuándo es el día que debe celebrarse la propia consulta popular, independientemente de la calificación del tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de los temas o de los puntos que ha generado confusión es que en la nueva fracción novena del artículo 35, en su numeral 8 dice: el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Esta ley reglamentaria, que por cierto ya feneció el plazo que en el transitorio se le dio al Congreso de la Unión, es decir, eran 6 meses posterior a esta reforma, habrá las múltiples excusas con relación a la pandemia, pero ya está fuera del plazo constitucional que se fijó en el transitorio, es la ley reglamentaria de revocación de mandato, para no confundirnos con la ley federal de consulta popular, que surten todos sus efectos en todo aquello que no contradice la reforma constitucional del 20 de diciembre del 2019. Esto es muy importante que estemos claros en este ejercicio para saber que aquellas solicitudes de intención de consulta popular que se presenten durante los primeros 15 días de septiembre, como lo he señalado, tendrán primero que ser aprobadas por la Cámara correspondiente, por la mayoría de la Cámara correspondiente, en el caso de las solicitudes del Presidente de la República o de Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, el 33%. En el caso de los ciudadanos, como se trata de una muy buena cantidad de ciudadanos, lo que tendrá que analizarse es si reúnen o no el número de firmas en el plazo correspondiente, y esa es labor que tendrá que realizar el Instituto Nacional Electoral. Pero en todos los casos, la constitucionalidad de la pregunta, el único que tiene facultades para dar luz verde en ese sentido, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que para que sea vinculante, tiene que ser aprobada por el 40% de la totalidad de la lista nominal. Hablamos de más de 36 millones de mexicanos para que sea vinculante. Uno de los puntos que es conveniente aquí señalar es que el 135 de la Constitución, que es donde se establece la forma de reformar nuestra Constitución, en ningún momento establece la consulta popular como tal. Es decir, aquellas solicitudes que impliquen
la necesidad de una reforma constitucional, la propia Corte las va a echar para atrás, porque el 135 solo prevé un sistema rígido para reformar nuestra Constitución. Una vez hecho este procedimiento, le corresponde al INE. E insisto, es muy importante, sobre todo cerca de un proceso electoral, que quede muy clara la forma de difusión de la consulta popular para que no se preste a ejercicios de conflicto electoral que pueden dañar en mucho a este país. Por su atención, muchísimas gracias y como siempre, el mayor de mis respetos a todas y todos ustedes. Muchas gracias.